Hola a todos y bienvenidos a esta entrevista que vamos a tener ahora con nuestra aquí acompañante Ara Harwe. Buenas tardes, Harwe. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, yo encantadísimo de tenerte aquí, la verdad. La verdad es que tenía muchísimas ganas de esta entrevista. La verdad es Muchas que gracias. considero que va a ser una entrevista súper interesante porque para todo lo importante que es, creo que es un tema que se trata poco. Sí, Y creo que, sinceramente, a mí es un tema que además me gusta porque todo el tema de la historia del esoterismo siempre me ha interesado y creo que va a ser un tema que a la gente que no sepa de él le va a impresionar y a los que sepan de ello nos va a informar aún más sobre el tema. Así que creo que precisamente por eso creo que va a ser un tema muy, muy interesante de tratar. Así que bueno, Harwe, antes que nada, antes que proseguir y empezar aquí a acosarte a preguntas, me gustaría que te presentaras un poquito, ¿vale? Mucha gente te conocerá, otros no saben quién eres, así que yo te cedo la palabra para que tú misma te presentes y nos digas quién eres. ¿Quién eres? bueno, ¿y quién es Harwe? Harwe es una persona normal. Lo que pasa es que soy pagana y llevo en la comunidad pagana de internet tal unos 20 años y Mm. entregada al el estudio del esoterismo unos 30, porque mi madre es tarotista, entonces yo esto lo he vivido en mi casa desde muy pequeña. Y claro, para mí esto no es nada del otro jueves, no es nada, vamos, es completamente normal. Con lo cual, realmente forma parte ya de mi vida. Yo empecé eso echando las cartas del tarot, luego seguí estudiando mucho de zodíaco, lo típico, cuando tienes 14 años empiezas a hacer tus primeros hechizos, pasé a la Wicca y llevo siendo wicana pues cerca de 20 años. O sea, yo no he cambiado apenas de sendero. Es verdad que he estado en una tradición durante muchísimo tiempo, 15 años de mi vida, y en ese tiempo pues he hecho muchas cosas. Es que claro, cuando llevas tanto tiempo, realmente tienes espacio en tu vida para hacer de todo, no es que te entregues 5 o 6 años al estudio de todo ahí como, ¿no? Claro. como un embudo y ahora lo voy a tragar, sino no, o sea, te da tiempo de muchas cosas. He estudiado un poquito de todo, he ido picoteando y llevo siendo ya lo que digamos ahora mismo no nos afecta, que es el tema Rosa Cruz. Llevo Ujú. siendo Rosa Cruz desde el año 2018, aunque esto lo tengo que contar. Me interesó la Rosa Cruz antes de ser wicana. Mm. Había un señor en una biblioteca, yo iba a estudiar en una biblioteca, siempre he sido muy buena estudiante, y había un señor a mi lado que tenía un panfletito y estaba leyendo y ponía Rosa Cruz, no sé qué. Y yo me quedé mirándolo y dije, anda. Y yo no sé si ese hombre quizás se dio cuenta de que yo estaba mirándole por encima así como quien no quiere la cosa. Me llamó mucho la atención, yo tenía ya internet en mi casa, así que di una vuelta rápida y supe lo que era. Tenía un novio que además estaba súper emocionado con todas las cosas relacionadas con los masones y tal. Y estuve planteándomelo durante un tiempo. Se te ha ido se te ha ido la voz, creo. No te oigo. Te he perdido un instante, creo que mi conexión se ha caído un instante, no sé qué le ha Ok, pasado. yo he seguido aquí rajando. ¿Dónde te has Perfecto, quedado? perfecto ¿Dónde que te... queda todo grabado. Ok, ok. Y bueno, pues ese señor yo creo que estaba, de alguna manera se dio cuenta, pero me dejó Mm. leer por así por encima. Lo busqué eso y no, pero luego no seguí porque me dio un poco de grima, me dio un poco de cosica. Me consideraba muy joven, que yo tenía 20 años. Ujú. Entonces, en aquel momento no me atreví, seguí por Wicca y años después dije, después de ir bueno, a reuniones de Rosacruces y todo, no me atreví a entrar en la orden y ya hace unos años di el paso. Me desvinculé de otras órdenes en las que había estado y dije, venga, pues ahora que tengo espacio, creo que es el momento quizá de entrar en esto que creo que me puede gustar. Ujú. Bueno, bien, o sea, de momento ya hemos explicado un poquito quién es Hardware y entonces ahora nos vamos a el tema de qué protagoniza toda esta charla y vamos a empezar con la pregunta más básica para que la gente se empiece a situar. Ujú. ¿Qué es y cómo se define el movimiento Rosacruz? Bueno, es complicado.
Es una pregunta muy complicada porque tiene muchos matices. Yo voy a hablarte, digamos, de a grosso modo primero, luego si quieres, que vamos a entrar, sé que vamos a entrar durante la entrevista en más especificidades y en más Así temas es. más específicos, pero vamos a empezar grosso modo para que la gente tenga una idea de dónde estamos, ¿no? ¿Cuál es el lugar? El movimiento Rosacruz como tal es un movimiento que está compuesto por muchas órdenes diferentes. De todas formas, todas esas órdenes tienen un punto en común, un único punto común, y se define, grosso modo, como un movimiento místico. ¿Qué quiero decir por místico? Bueno, quienes estáis, tú que creo que has estudiado bastante historia del ocultismo, para ti puede que esto sea una cosa normal de la ABC del día a día, la gente a lo mejor no. El místico viene del griego miein, que es algo así como sagrado, misterioso, también viene, misterio viene de ahí, ¿no? Son procesos mistéricos, o sea, que vienen a través de misterios, ritos, que hacen que la persona tenga una experiencia divina que es única e intransferible para esa persona. Es decir, tú y yo podemos pasar por el mismo rito, pero tú puedes sacar una conclusión diferente de la mía porque tu concepto de Dios es distinto, tu concepto del mundo es distinto, pero al final vamos a pasar por el mismo rito, pero en ti y en mí van a tener efectos diferentes, nos van a despertar como partes distintas de esa conexión con la divinidad. O puede que tengamos también experiencias muy parecidas, hay gente a la que le pasa, de hecho a mucha gente le sucede. Esto es básicamente lo que es un movimiento místico. Son entonces experiencias que apelan a lo que una persona tiene bueno, pues, de concepto de lo divino. ¿Qué pasa? Que el movimiento Rosacruz, debido a que nace cuando nace, y ya entraremos en eso si acaso, se ha ido desarrollando y se ha ido haciendo como mucho más específico con el devenir de los siglos, porque claro, desde que empezó hasta ahora ha ido evolucionando, lógicamente. Pero ahora mismo se podría considerar que es un movimiento así, grosso modo, que no solamente requiere que tú creas en algo, que tú creas en una divinidad o en un ser superior, llámalo X, de alguna manera. No tiene por qué ser necesariamente ajeno, puede ser un Dios interior, un Dios interno que tú tengas, un concepto de Dios interno que esté en tu corazón. Y básicamente, bueno, pues nosotros somos de cualquier tipo de religión, por lo menos en mi orden. Hay órdenes que ya sí que tienen otras connotaciones u otras, bueno, otros requisitos para entrar, pero por lo menos en la organización en la que yo estoy, no somos completamente apolíticos, religiosos, etcétera. Y lo único que se busca es facilitar al individuo esa experiencia mística que le conecte con la divinidad y con todo, con el universo. Vale. ¿Y este movimiento místico, dónde y cuándo surge? ¿Cuál es un poquito Mira, la historia? uy, es larga. Cogeros un té y una mantita, ¿no? Que hace mucho calor. Aquí en España hace mucho calor, pero bueno. A ver, para entender cómo nace el movimiento Rosacruz y los movimientos Rosacruces, hay que irse prácticamente al siglo XIII. No es que la orden empiece en el siglo XIII per se, o incluso al siglo XII, de hecho, sino que se da como el germen del pensamiento que luego va a llevar a los Rosacruces. Había un señor, un teólogo, que se llamaba Joaquín de Fiore, que el señor era italiano y tenía la siguiente idea. Él pensaba que había como tres edades, la edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu Santo. Como buen teólogo, el señor era cristiano. Esto no pasa nada, le perdonamos. Mis saludos y respeto a todos los cristianos presentes en la sala. Amén. Entonces, este señor decía que había como tres edades, ¿no? Y él fue, aparte de muy determinista, fue una persona que tenía como las cosas muy estancaditas, como muy encorsetaditas, ¿no? Y él decía, vale, ¿cuánto o cómo se define una edad? Una edad se define por 42 generaciones de 30 años cada una. Cuando tú multiplicas, te salen así más o menos unos 1.600 años. Entonces, 1.600 años la edad del padre, 1.600 años la edad del hijo, que digamos que el punto cero es el año 1 cuando nace Jesucristo. Por lo tanto, cuando va a llegar la edad del Espíritu Santo, que él lo habla como si fuese
una edad utópica en la que no va a haber guerras, todo va a ser maravilloso. Me recuerda mucho a, bueno, pues a otros profetas que han ido saliendo por toda la historia, ¿no? Que han dicho, han vaticinado cosas parecidas. Bueno, pues dice que él predice que la llegada de la edad del Espíritu Santo con una nueva venida de Cristo, bla, bla, un nuevo Mesías, va a ser en torno al siglo XVII. Vale, esto hace que cuando llega el siglo XVII, Europa, que está en un estado decepcionante, se Regular. adhiere a esto como un clavo ardiendo. O sea, se agarra esto como un clavo ardiendo, esta noción, y se crea un movimiento milenarista. O sea, esto es como el milenarismo va a llegar, pero en el siglo XVII. Vamos. Todo el mundo necesita esperanza, ¿no? Y lo que les pasa a ellos es que, para que os hagáis una idea, ha sido la Reforma Protestante. España tiene en ese momento un poder importante, están los descendientes de los reyes católicos que habían expulsado a los judíos sefardíes. De hecho, vamos, los judíos son en España, por si alguien no lo sabe, en España es donde se inventa la cábala, es un producto nacional. Y lo que pasa es que lo hicieron los judíos y ellos, claro, se llevan sus saberes, los que son expulsados, pobrecitos, se llevan sus saberes al resto de Europa, que no tienen que meterse en algún lado. Y claro, lo que sucede con eso es que en toda Europa ahora mismo la cábala está en boga. Hace unos 3 siglos más o menos que se ha inventado, está en plena efervescencia, que ríete tú de ahora, y todo el mundo lo quiere saber de cábala. Todo el mundo quiere saber de alquimia. Las ciencias están en plena evolución después de la Reforma Protestante. Además, la Reforma Protestante favorece mucho esto, tanto la ciencia como la paraciencia, digamos, porque era una forma de distinguirse del papado y de distinguirse de la corona de lo que era España, ¿no? Del Imperio Español, que entonces estaban haciendo, ¿no? Acá hacía 2 siglos que se había establecido casi como imperio. Entonces, aquí tenemos un polvorín que estalla en la Guerra de los 30 años y claro, la gente lo está pasando muy mal porque hay 2 bandos en Europa y la gente se coge a eso, ya te digo, como un clavo ardiendo. O sea, todo el mundo necesitaba esperanza en aquel momento y ese milenarismo, esa promesa de que va a haber algo bueno, de que va a haber algo superior, que va a facilitar la entrada en una edad del Espíritu Santo, es lo que provoca que haya determinados movimientos, sobre todo, recordando a la gente que eso estaba ahí desde tiempos y creo que se te ha vuelto a ir la conexión, si no me equivoco. No, no, no. ¿No? Vale, se te has No, quedado no. congelado durante 3 segundos. No, te estaba mirando fijamente, supongo. Ok. Eso lo que hace es que cuando llega el año 1614 sale por parte de una serie de personas que estaban muy metidas en la alquimia, padres químicos, etcétera, algunos eran científicos de la época, sale un manifiesto, primer manifiesto, en el año 1614, llamado Fama Fraternitatis. Posteriormente sale un nuevo escrito que se llama Confessio Fraternitatis, que es precisamente en 1615. 1616 sale las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz. Perdón por mi alemán, pero a partir de ahora será Christian Rosacruz, porque yo el alemán lo dejé de estudiar cuando tenía 22 años, ¿vale? Sorry. No se sabe la autoría, ¿no? En principio, de estos tratados. Se tiene ahí una idea de que eran 3, ¿vale? Los nombres en alemán, por favor, no me hagáis decirlo. Si fuera en inglés todavía, pero en alemán no. Pero sí, se cree que eran 3 personas, se presentan como los discípulos y como las personas que habían heredado una orden por parte de Christian Rosacruz. Ellos lo que dicen es que la tumba de Christian Rosacruz se abre en el 1614. Christian Rosacruz en realidad fue una persona que vivió como en el siglo XV. Estábamos en el siglo XVII, pues se vivió, digamos que al final del siglo XV más o menos. Según parece, según se dice, ¿vale? Yo no estaba allí para verlo, pero bueno, en cualquier caso, él muere y cuando va a morir dice, vaticina, dentro de 120 años, coincidiendo lógicamente con este milenarismo que ya había dicho Joaquín da Fiore como 2 siglos antes, que estaba yo creo que en el subconsciente de todo el mundo,
vais a necesitar esto, se va a abrir la cripta, bla, 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 se va a abrir mi tumba y vais a ser, o se os van a revelar una serie de misterios. Y ser guardianes de estos misterios porque van a servir para el bien de la humanidad, tal. Cuando tú lees, por ejemplo, cuando tú lees las bodas alquímicas de Cristian Rosacruz, te das cuenta de que hay mucho hablando del antipapado, o sea, son abiertamente antipapa, y hablando mucho, pero hablando de Cristo. O sea, lo que tú tienes que hacer es adherirte a Dios, adherirte a Cristo, adherirte a esto, adherirte al otro. ¿Qué pasa? Que hay gente que dice que todo este escrito relacionado con lo que supuestamente había dicho Cristian Rosacruz, en realidad era alegórico, porque no se podía decir nada, en cualquier caso, aunque Europa estuviese dividida entre los del papado y los reformistas, realmente tú no podías ir en contra de la cristiandad, o sea, te podías buscar una desgracia. Entonces, se esconde en todo eso una especie de tratado de la alquimia sobre cómo hacer realmente alquimia del alma, porque está muy inspirado por la doctrina, por ejemplo, de Paracelso, que era alquimista, y entonces pues hay cosas como, bueno, que la verdadera alquimia no es transmutar el plomo en oro, sino que es transmutar el alma de la persona en algo puro, en todo su potencial, ¿no? Y toda esa es la filosofía que se extrae tanto de la fama del Confesio y de las bodas alquímicas y que llega hasta el día de hoy. Claro que el día de hoy ya ha perdido ese filtro súper cristianizado y ahora nos quedamos con la base, el core de todo eso. Vale, de influencias de corrientes anteriores podríamos decir que tiene la hermética, por un Sí, lado, sí. la cabalística, por otro, Uh-huh. la alquímica, por supuesto, le enlazada con la Sí, hermética. muchísimo, además Y, muchísimo. y cuál más podrías comentar así de influencia de pensamiento anterior a lo que sería el... Anterior. Aparte de este milenarismo, que Ujú. es, yo creo que es la cosa más importante que hay muchísima influencia bueno, hay muchísima influencia y tú que eres filósofo, de filósofos griegos, por ejemplo, está, bueno, cito algunos. Neoplatonismo, supongo, ¿no? Sí, pero también está Solón, por Ujú. ejemplo. Hay unos cuantos más, o sea, no te creas tú, y muchas veces también se extrae no la doctrina completa, sino una parte de la doctrina, digamos, Vale. la que más interesa a la orden, ¿vale? Porque hay otras cosas que no nos interesan tanto. Hay parte del pensamiento de Platón que con todo el respeto yo creo que como Rosa Cruz no puedo estar de acuerdo con él, o sea, Puedo entenderlo completísimamente. tema político, hay temas con los que no puedo estar de acuerdo con Platón, I'm sorry. Entonces, bueno, pero sí que hay, claro que hay neoplatonismo hasta cierto punto. Bueno, hay mucha influencia en general de ello. También hay mucha influencia del orfismo, mucha Ujú. influencia de toda la parte de misterio, de... Ten en cuenta que había en aquel milenarismo mucho interés por recordar todo lo que eran las culturas antiguas. Aquí tenemos un primer revival de todo lo que habían sido las culturas antiguas europeas, Ujú. precristianas. Luego vamos a tener un segundo en el romanticismo, pero aquí tenemos el primer revival en la mentalidad de la gente, el decir, ostras, aquí había antes gente, esto no era un llano, como dice mi pareja, esto antes no era un llano, aquí había más gente, claro, aquí había más gente, y eran gente que tenían pensamientos y eran gente que eran parecidos a nosotros. De alguna manera, toda esta Edad Media nos ha arrebatado eso y ahora queremos recuperarlo. Tenemos la capacidad y además los avances científicos están haciendo posible que recuperemos todo eso. Entonces, ¿por qué no vamos a sacar de nuevo a colación a la escuela pitagórica? Pues claro que sí. Entonces, Pitágoras Ujú. también aparece por ahí, ¿no? Los misterios de Isis y Osiris aparecen también por ahí, porque además, por lo menos mi orden se considera ideológicamente emparentada con los antiguos egipcios. Con los Ahora iba a ir a eso. O sea, explícanos un Vale, poquito la historia de Cristian Rosacruz. O sea, bueno, más que la historia, por dónde ha viajado, cuál fue un poquito su trayectoria, ¿vale? para que de esa manera podamos entender también un poquito por qué tu orden dice venir de Egipto, exactamente. Sí, muy buena pregunta. De hecho, muy buena pregunta porque, bueno, lo que se dice, de hecho, lo que se dice en las bodas alquímicas es que Cristian Rosacruz, bueno, primero, es un aristócrata, entonces para viajar había que tener dinero. Esto no es como Ujú. ahora, que tienes Ryanair. No. Lo que pasa es que los humanos tendemos a pensar que las cosas siempre han sido de la misma manera.
Y no, entonces para viajar tenías que ser diletante y eso se ve, por ejemplo, muy claramente en el Asno de Oro de Apuleyo. Lucio, el protagonista, pues era una persona con dinero por eso puede viajar por todo el Imperio Romano. Entonces, para que os hagáis una idea, porque los viajes costaban mucho dinero porque eran muchas jornadas. Entonces, era un aristócrata, joven aristócrata, se ha curtido, se ha educado en una especie de, bueno, de colegio, de internado, llámalo X, y bueno, pues tiene una buena educación, habla varios idiomas y este señor pues viaja por todo lo que es Oriente Medio, viaja sobre todo a Tierra Santa. En Tierra Santa tiene una suerte de misterios, apariciones, algo así como lo que tuvo Crowley cuando estuvo en Egipto, ¿vale? Tiene sus visiones, él tiene como una idea y entonces va de un pueblo en otro aprendiendo lo que él considera aprender y enseñando lo que él debe considerar que debe enseñar. ¿Qué pasa? Que en ninguna parte le echan cuenta. Según dice la tradición, o sea, los árabes se ríen un poco de él, pobrecito, luego va a España e intenta entender la cábala tal y como la cuentan los españoles, y él está allí explicando a los españoles y básicamente dice que los españoles nos reímos, bueno, los que estaban entonces, nos reímos de él, ¿no? Pobrecito. Entonces, como que se da cuenta y se queda un poco chof cuando se da cuenta el pobre hombre de que aquí había un choque entre lo que él había aprendido mediante esos viajes místicos que él había tenido y las doctrinas que se estaban contando por todo el mundo. Entonces él decide que va a montar esa orden, o eso es lo que cuenta la tradición. Aquí me voy a cambiar un momento de gorro, porque sabes que yo soy antropóloga. Y bueno, hay una cosa que siempre decimos todos los antropólogos y es que los mitos de origen son mitos de origen. Yo esto no lo puedo ni desmentir ni afirmar. Es un mito. Es un mito de origen que da como el pie a una formación a nacer. Y como tal tiene una función de cohesión social. Punto. Ahora mismo podemos decir que el mito de origen es cierto porque le da sentido a todas estas órdenes a existir. Pero no podemos desmentir eso desde un punto de vista antropológico, ¿vale? Entonces, yo no voy a decir si Cristian Rosacruz es alegórico o fue una persona de verdad. Ojalá hubiese sido una persona de verdad, pero vamos, ojalá, porque habría sido pues súper guay, ¿no? Pero realmente no lo sé. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que no lo sabemos muy bien quién fue. Esto es lo que se cuenta de él, tanto en el Fama como en el Confesio, como sobre todo en las bodas alquímicas, es donde más se ahonda en su vida. Si lo queréis leer, pues está por ahí para que le echéis un vistazo. Creo que esto sirve muy bien como contexto de por qué tiene tanto, ¿no? Tiene tanto conocimiento este hombre de filosofía de aquí a allá, porque ha viajado muchísimo. Se supone que viaja por toda Europa, incluyendo hasta llegar hasta Arabia y luego da la vuelta al norte de África para España. O sea, este señor, si existió, tiene un bagaje cultural tremendo, ¿no? Aparte del dinero. Claro. Bueno, eso explica, ¿no? Porque esas influencias, ¿no? Que decías de tu orden, que tienen bueno, se remite a un origen egipcio, ¿no? Claro. Y bueno, ahora vamos a ahondar un poquito más y ahora ya voy a preguntarte a ti como Rosacruz, ¿no? ¿Tú como Rosacruz tienes algún credo o creencias que te definan y te diferencien de otras órdenes y otros grupos? ¿En qué A cree ver, un Rosacruz, básicamente? que estoy pensando cómo te puedo decir esto sin desvelar nada. Ahí está, es importante eso. Sí, es importante porque lo primero que hay que decir es que estoy sujeta a secreto iniciático. Ujú. Entonces, claro, porque estos son misterios. No es que yo no quiera desvelar nada porque sea malvada y no la orden sea algo súper secreto, sino porque ese spoiler, chavales, o sea, el rito, si hemos dicho que es único e intransferible, cosas que yo pueda contar os pueden, en algún momento, si alguien se quiere hacer Rosa Cruz, pues le pueden influenciar y esto es algo que va en detrimento de las personas. Pero bueno, básicamente, un Rosacruz tiene que creer en algo. Tú tienes que creer en algo. Tú crees en la Santa Muerte. Yo creo en otras cosas. Soy wicana. Entonces, ¿en qué creo yo? Yo soy wicana. Soy panenteísta, como personalmente, ¿no? Pero básicamente yo creo en algo. Cuando yo hice la entrevista para entrar en la orden, a mí me tuve una entrevista con una señora muy amable y a mí me preguntó cuál era mi concepción de Dios. Y yo tuve que contarle mi concepción de Dios con pelos y señales, que yo lo hice encantada. Y a eso a ella le pareció correcto. Cuando yo he estado viendo luego, posteriormente, temas de la orden, a la que investigas un poquito y en los materiales que te dejan ver cuando tú acabas de entrar, es decir,
incluso los que yo he compartido contigo porque son para profanos también, son para todo el mundo. Hay cosas que nos dejan compartir con la gente y hay cosas que están publicadas. Pues cuando yo he compartido contigo algunas cosas, tú habrás visto de tirona que tiene una influencia de hermetismo brutal. Entonces, claro, ¿en qué creo en Rosacruz? Cree que hay una energía. Eso es básico. O sea, el creer en los principios herméticos, el creer en que hay una energía que es inherente a la existencia y que todo existe, y eso se ve claramente en varios de los escritos rosacruces, tanto en el Fama como en el Confesio, como en las Bodas Alquímicas, que se dice que no hay nada que no exista, sino que todo es existencia, ¿no? Digamos que no es que todo sea existencia, sino todo, existe una vibración, existe un componente de vibración en todo, simple y llanamente. ¿En qué cree en Rosacruz? Yo creo que cree fundamentalmente en eso, que todo está vivo, o sea, incluso la mesa sobre la que yo tengo ahora mismo apoyada el micrófono y estoy apoyada yo, tiene una vibración, por tanto, tiene eso. O sea, incluso digamos que la divinidad está presente también en eso, está presente en todo. Vale, perfecto. Entonces, ahora que has dicho en lo que cree un Rosacruz, ¿no? ¿Por qué este tipo de creencias, o bueno, por qué este movimiento es iniciático? O sea, ¿qué es lo que hace de este movimiento algo iniciático, a diferencia de otros grupos, ¿no? En los que te dicen, pues mira, creemos en esto, ¿tú crees o no crees? Pues es iniciático porque, bueno, es una pregunta difícil, ¿eh? Pero es iniciático porque tienes que pasar por ese rito para tener, digamos, es como la llave en tu cabeza para determinadas experiencias, ¿no? Esto es como, salvando las distancias, como cuando tienes un chamán que te inicia en algo. Eres un chamán en mitad de la selva y yo qué sé, tienes una ceremonia y en esa ceremonia se te supone que se te despiertan determinadas cosas en ti, ¿no? Y tú tienes tus visiones, tú tienes tal... el rito es ese y el rito lleva siendo ese desde hace muchísimo tiempo. En algunas culturas eso se puede considerar una iniciación, ¿vale? Entonces, lo que tú recibes realmente es esa palabra de paso, ese poder, ese rito por el cual tú tienes ese misterio, tienes esa revelación propia tuya. La iniciación no es darte un título, o no es que eso muchas veces en el neopaganismo sobre todo se confunde. En nuestro caso no es darte solamente el título, sino como otorgarte el paso a través de una puerta. Simplemente tú pasas, franqueas una puerta y ya está. Pero es como eso, ¿no? El culmen de esa parte y ahora tú franqueas la puerta, tienes la experiencia y cuando... Mira, a mí hay un rapero que me encanta que se llama el Chollín y dice en una canción, te ríes, pero es que yo soy, para estas cosas soy muy llana, Bien. tiene una frase maravillosa de una canción que se llama Energía, que dice, nunca es la misma persona aquella que sale que aquella que entra. La experiencia te esculpe. Esculpir significa sacar todo lo que sobra a la fuerza. Eso es una iniciación. Te saca lo que te sobra y te quedas tú, ¿no? Y tienes esa experiencia y tienes ese momento, ese ajá momento que te hace falta para pasar de un umbral a otro. Y es solo eso, realmente no supone que tú ahora puedas hacer así y mirar por... Sigue siendo el mismo, pero sigue siendo el mismo, pero a la vez no lo eres. Una experiencia un poco extraña. Todo fluye, como dijo Heráclito. Nunca te bañarás dos veces en el mismo río. Así es. Y hablando ahora del tema de que ya que es un movimiento iniciático y que por lo tanto hablamos de órdenes, además has dicho órdenes en plural, ¿no? Sí, Vamos a hablar un poquito de el movimiento Sacruz se supone que tuvo una orden original, ¿no? correcto. ¿Vale? Esa orden que siglo XVII, que es cuando se habla la tumba de Cristian Rosacruz, ¿no? Y entonces, ¿por qué ha habido por qué hay diversas órdenes, ¿no? De este movimiento? ¿Por qué ha ocurrido esta diversificación? Porque somos humanos, entonces Ujú, tú y yo estamos en la misma orden, tú y yo nos peleamos o no nos peleamos o simplemente pues yo me voy a vivir a otro sitio. Adiós, Carlos. ujú, Tú te vas, tú te quedas en tu casa, yo me voy a la mía y resulta pues que los dos somos Rosacruces y los dos queremos montar una logia diferente. Con el ujú. tiempo vamos iniciando cada uno por un lado a diferente gente, facilitando esos ritos de iniciación y resulta que tú acabas con un estilo
y yo acabo con otro. Son las líneas propias. Y a partir de eso, pues resulta que se van creando nuevas órdenes. Hay veces que hay veces que hay gresca, o sea, hay veces que puede haber pelea entre dos grupos, que tú puedas decir, pero eso pasa en todo el mundo, o sea, en en todo el esoterismo, yo creo que esto es... Sí, No quiero decir marca Golden Dawn. propia. Pero No sé qué has dicho de la Golden Dawn, no sé de qué me hablas. ¿Golden qué? No, Golden Dawn. pero sí que bueno, pasan todos los grupos humanos, al fin y al cabo somos personas, entonces, claro, hay animadversiones, es natural, también hay afinidades y también hay personas que se van y otras que llegan, ¿no? Maestros diferentes, gente diferente, entonces, claro, ¿qué pasa? Que esto empieza siglo XVII, pasan los tiempos, uy, una orden, uy, otra orden, uy, otra, uy, otra. Llega la Revolución Francesa, llega, por ejemplo, hay un momento en el que una de las ramas de la Rosa Cruz se funde con la orden martinista, o la que tal, ahí tenemos, por ejemplo, Vía Papus, que eso pasa, ahí tenemos una adquisición de una cosa nueva, que también pasa, venga, pues una cosa nueva, otra idea nueva, uy, ha salido, entonces, las órdenes son un trabajo en progreso, que es lo que hay que entender, ¿no? Y todo eso al final acaba siendo como un gigantesco escaparate de helados de sabores, o sea, el helado de fresa, el helado, al final todo viene de lo mismo, que es el hielo batido con leche, pero tú te estás tomando un sabor u otro y eliges según lo que a ti te venga mejor, ¿no? Lo que sea más afín a ti. También estamos hablando de que tú tienes que ser, esto es una experiencia para ti, iniciática, pues también tienes que pensar qué es lo mejor para ti en ese sentido. Y por eso es bueno que haya diversidad. Ujú. ¿Y a qué orden perteneces tú? ¿Y en qué se diferencia tu orden de otras? Pues mira, yo pertenezco a la antigua y mística Orden de la Rosa Cruz, conocida como la Amorc, que a mí me gusta mucho el Ujú. nombre, que tiene la palabra amor. Ah. Y, y bueno, difiere de otras órdenes en que nosotros somos bastante filosóficos, nos fijamos mucho en la filosofía griega antigua, nos fijamos muchísimo en otras religiones también, en religiones. Por ejemplo, el mazdeísmo lo tenemos muy presente, el mitraísmo también lo tenemos bastante presente, los misterios antiguos, lo tenemos muy presente en general. Y también, bueno, pues en nuestro caso somos apolíticos a religiosos, es decir, podemos ser de la religión que queramos. Ujú. ¿Y qué más? ¿Qué más te puedo contar? Bueno, tenemos logias presenciales y también tenemos la posibilidad de hacerlo desde casa. De hecho, la mayor parte del entrenamiento es desde casa. Tú puedes dirigirte a una pronaos o una logia si quieres. Y la única, bueno, pues el único requisito es que hay determinados grados que los Ujú. tienes que hacer obligatoriamente en un templo, en un sitio, porque, hombre, no es lo mismo, ¿vale? Sobre todo cuando estás empezando, que te pilla muy perdido, es bueno tener a alguien, generar esos lazos sociales, conocer a la gente, es positivo para ti. O sea, la orden lo hace pensando en uno, ¿no? Mira, mejor acércate, que va a ser un tren, acércate donde sea, conoces a las personas, te involucras con ellos y miras el ambiente, ¿no? Miras el ambiente. Aún así, la orden da muchísimas facilidades, pero muchísimas para poder hacerlo desde tu casa, la Ujú. verdad. Y ahora con la COVID-19 ha venido súper bien eso, la verdad que sí. ¿Qué te cuento? Te iba a hacer una pregunta luego, pero te la voy a adelantar porque ya va relacionada. ¿Cómo te formas como Rosa Cruz en una orden? A ver, nosotros tenemos una estructura de grados, ¿vale? Ujú. Como la mayor parte de las órdenes místicas de este tipo y esotéricas. Tenemos primero 3 grados, que son los grados, la sección de neófitos se llaman. Esto no es secreto, está publicadísimo, o sea que no os estoy aquí contando, no os estoy desvelando nada. Ujú. Son 3 grados, se llaman los grados de atrio, primero, segundo y tercero de atrio. Después de la sección de neófitos pasas a otra nueva sección que son los grados de templo, que son 9 grados, si no me equivoco. Y luego tienes una sección que esto a todos los conspiranoicos les va a encantar, que se llama sección de Illuminati. No por nada, sino no tiene nada que ver con la orden de los Illuminati, ¿eh? O sea, Ya, aclaro, pero seguro. Hmm. Aclaro, después de tenemos la sección de iniciados, la sección de neófitos decía, eran 3, sección de iniciados que son 9, y luego tenemos la sección de Illuminati, ahí yo no he llegado, yo estoy en la sección de iniciados, o sea que no hay problema, pero en la sección de Illuminati hay otros 3 grados, ¿vale? Ahí ya es cuando Ujú. llegas muy arriba. Luego tienes la posibilidad
bien de entrar a la vez que en los estudios Rosacruces en la Orden Martinista, con toda su estructura y demás, pero bueno, principalmente lo que puedes estudiar es Rosacruz, estudios Rosacruces. ¿Cómo se forma un Rosacruz? Pues principalmente en la comodidad de su hogar, haciendo ejercicios. Nosotros hacemos muchísimos ejercicios, sobre todo de tema mentalismo, teniendo en cuenta que tenemos una grandísima influencia del hermetismo, pues tiene mucho sentido que la mayor parte de nuestro trabajo sea control de nuestra mente, control de las emociones, reflexión, control de nuestra percepción, hasta qué punto jugar con la percepción un poquito, con los colores, por ejemplo. En fin, hay determinados experimentos que son muy interesantes. También una de las cosas en las que nos centramos no solamente en nuestra propia perfección, sino en ayudar a los demás. Hay momentos en los que tú puedes pedir ayuda al egregor de la orden. De nuevo, esto está publicado, no es que yo me lo vaya aquí a desvelar nada. Y bueno, tú puedes pedir ayuda al egregor de la orden y a la vez también puedes conectar y dar energía, digamos, a ese egregor para que ayude a otras personas, ¿no? Y de hecho, nosotros la mayor parte del trabajo que hacemos es ese, ¿no? Nos vinculamos con ese egregor, le dedicamos energía, le dedicamos tiempo para que luego eso revierta en el bien del resto de las personas, siempre pensando en el bien del resto de la humanidad, ¿vale? Y bueno, básicamente eso, rituales de iniciación, mucha filosofía, mucho estudiar, hincar codos y hacer experimentos. Esa es nuestra vida. Vale, y ahora vamos a empezar un poquito ya de lo que vamos a hablar de las relaciones de los Rosacruz con un poquito tanto la historia del esoterismo, que antes ya hemos mencionado ciertas relaciones e influencias, como un poquito, ¿no?, de que vamos a intentar profundizar dentro de, sin desvelarnos nada, por supuesto, de, por ejemplo, qué relación tiene el movimiento Rosacruz con el alquimia. Porque claro, lo primero que has dicho es que ya hay un libro que se llama Las bodas alquímicas, o por supuesto la relación bueno, es evidente, es claro, evidente. es muy ¿Qué evidente. relación hay con la alquimia? Pues mira, es muy buena pregunta porque hay mucha gente que piensa que la gente que nos dedicamos a la alquimia muchas veces estamos aquí con el alambique, ¿no? Y no tiene por qué. O que nos dedicamos a buscar la piedra filosofal y todo eso. Se entiende la alquimia desde un punto de vista mucho más alegórico y se entiende la alquimia de una manera en la que tú buscas la perfección de tu propio ser y el llegar a esa conexión con la divinidad y con todos los seres. Es decir, si todo está en vibración, aquí entramos de nuevo tocando el hermetismo, de nuevo tocamos el hermetismo, si todo está en vibración, tú tienes que encontrar esa piedra filosofal que a ti te permita estar en contacto con ese todo, formar parte de ese todo, que ya lo formas, pero realmente darte cuenta de eso, ¿no? Uno de los muchos simbolismos que tiene la Rosa Cruz toca directamente con esa idea de la alquimia. No sé si recordáis la Rosa Cruz. Un segundo, porque tengo aquí una baraja de tarot. Os la voy a enseñar. Este es el anverso de una carta de una carta cualquiera. Esto es un Rider-Waite, ¿vale? De una carta cualquiera del Rider-Waite, de la suma sacerdotisa, lo digo ya. Y esto es la cruz, es un símbolo de la Rosa Cruz. La cruz, ¿vale? Y la rosa, ¿vale? La cruz, aunque aquí es prácticamente una cruz de brazos iguales, normalmente la Rosa Cruz tiene el palito, lo tiene un poquito más arriba, pero bueno, depende mucho de la orden. La mía lleva un Ankh inscrito, pero básicamente uno de los significados de eso está muy relacionado con la alquimia, porque la cruz es uno de muchos significados, es el cuerpo del ser humano con los brazos extendidos. Y la florecita, la rosa, es una rosa abierta que hace referencia al corazón. Ese corazón es tu yo, tu energía, tu alma, tu lo que sea, llámalo X, como tú lo quieras expresar, abierto. Y cuando tienes esto abierto hacia el resto de la humanidad, con los brazos abiertos y el corazón abierto, ¿no? Todo abierto hacia el resto de la humanidad, los seres, la naturaleza, lo que tú quieras, la vida entera, es cuando se supone que tú puedes encontrar esa piedra filosofal dentro de ti mismo. Pero se trata de la conexión tuya con toda la existencia. No es algo
literal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces es una alquimia mucho más alegórica, es una alquimia mucho más sutil, mucho más energética y mucho más relacionado, quizá, pues sí, posiblemente con conceptos herméticos, por supuesto que sí. Vale. Y estos conceptos alquímicos y herméticos, ¿cómo también los relacionáis con la cábala, como Rosacruces? ¿Qué relación tiene la cábala con los Rosacruz? Entonces, aparte, obviamente, de la historia de Cristian Rosacruz, ¿qué hacéis? O sea, ¿qué ideas de la cábala hay metidas ahí? Principalmente las emanaciones, todo emana de, vamos a ver, en bruto, todo emana de Keter. Entonces Ujú, todo está relacionado con esa energía primigenia, con esa energía pura que ha hecho posible las diversas emanaciones de la existencia. En ujú, sí, yo todavía tampoco he visto nada que haga referencia a Kabbalah así pura y dura, ¿no? Sino que es todo muy sutil, entra todo a través de, bueno, enseñanzas, parábolas, etcétera. Pero sí que cuando tú estudias Kabbalah te das cuenta de que hay mucho de esto, pero también, de nuevo, es algo muy alegórico, muy relacionado con que tú eres de alguna manera el espejo y la emanación de esa existencia o de esa fuerza que está dentro de ti igual que está dentro de todos los seres. A mí me gusta mucho pensar esto en términos de, como ven los Rosacruces, la energía, ¿no? Como se ve en la orden, en términos de Afrodita Uranía y de, por ejemplo, una de mis diosas de cabecera, que es Astarte, y especialmente de Astarte, todo lo que sean divinidades de las estrellas, muchas veces tienen como esta connotación, ¿no? Y es que todo, absolutamente todo a nivel subatómico, tiene unas especies de relaciones unas con otras, y en realidad unas partículas con otras y en realidad lo que refleja de alguna forma la Kabbalah es incluso eso, que todo tiene relación con todo y que todas esas relaciones, todas esas reglas del juego están incluso en ti mismo, ¿no? Es como una especie de macrocosmos, iba a decir microcosmos. eso mismo. Sí, es algo parecido, ¿no? Y no, tampoco se tiene que entender de una manera literal, teniendo en cuenta de todas formas que es mística judía, vamos a dejarle a los judíos lo suyo, ¿vale? Nosotros podemos hacer una reinterpretación de la Kabbalah, por supuesto que sí, y cuando se ve de una manera mucho más alegórica de la que tú a lo mejor lo puedes entender si a lo mejor eres una persona judía que está estudiando Kabbalah, ¿vale? Claro. Es mucho más light, es una información, una interpretación mucho más light que le puede hacer a lo mejor un cabalista ortodoxo, una persona que se dedique a eso de manera más ortodoxa. Pero sí que se ve y se ve como de alguna manera en conjunto con lo demás, ¿no? Viene simplemente a resaltar esa idea y esa noción que tenemos del hermetismo, de la alquimia y tal, todo junto. Y hay otras disciplinas que también o sea, se practiquen o tengan relación con la Orden Rosacruz, disciplinas esotéricas, ¿entendemos? Disciplinas esotéricas, a ver, meditación hay mucha, Ujú. concentración, técnicas de concentración, de estar en ti, y eso además se ve casi desde el principio. Mira, si hay algo que se puede parecer, el rollito mindfulness se le parece mucho. No estamos aquí hablando de budismo zen. Mis saludos a todos los budistas zen que nos estén viendo, pero es algo mucho más de estar en el cuerpo, mucho más occidental, mucho más de, oye, vamos a parar un momento, ¿no? Ese tipo de concentración que hace falta, yo creo que en todas las órdenes habidas y por haber en el esoterismo occidental, son Ujú. básicamente las que se ven. Esas son las otras cosas que se pueden estudiar dentro de la orden. Vale, y ahora vamos a hablar de todas estas bueno, disciplinas, ¿no? Que ya hemos visto que son un poco las disciplinas que la influencian de anteriormente. ¿Qué cosas han influenciado a los Rosacruces a posteriori, desde su fundación? Es una pregunta muy divertida, porque ¿qué no ha influenciado la Rosa Cruz? Interesante. ¿Qué no ha influenciado la Rosa Cruz? Teniendo en cuenta que somos primos, pero primos hermanos de los masones también, Ujú. porque aquí no se sabe si fue antes la gallina o el huevo, pero son nuestros muy amiguis, la mayor parte de Mira, los ahora que masones. sacas el tema, si quieres explicar un poquito qué relación hay con la masonería y qué os diferencia, Ah, bueno, yo...
Sí, sí, para que todos nos entendamos. Porque claro, muchas veces me dicen, ¿eres Rosa Cruz? ¿Eres masona? Y yo digo, no. Aunque hay un grado que se llama en algunos ritos de la masonería, que se llama Caballero Rosa Cruz, y tenemos muchos de los masones y ellos muchos de nosotros. O sea, son nuestros, en algunas órdenes se podrían considerar amiguis de verdad, ¿no? Y siempre hay como una camaradería. Yo por lo menos casi todos los masones que me he encontrado, siempre hay esa camaradería. Mira, ellos tienen un enfoque mucho más humanista que nosotros, en el sentido de que están más preocupados por el progreso de la sociedad, están más preocupados por temas de cómo va el mundo, pero desde un punto de vista mucho más de ahora, material, de la sociedad, de la cultura, etc. Nosotros somos esotéricos. Hay una gran diferencia en ese sentido. Nosotros estamos mucho más pensando en temas más relacionados con la metafísica, cuál es tu lugar en el mundo, en un sentido existencial de quién soy, a dónde voy y cómo estoy conectada con el resto de los seres a nivel energético. Y ellos lo ven mucho más como, bueno, ¿y qué puedo hacer para beneficiar a mi comunidad, beneficiar a la gente que me rodea, beneficiar al mundo, etc. Entonces, aunque el objetivo es el mismo, si te fijas. O sea, queremos lo mismo, queremos el bien para todo el mundo, el bien para todos los seres, tenemos una posición de caridad, incluso nosotros, los Rosacruces, a pesar de que somos una orden más vinculada con lo esotérico, un movimiento más esotérico, nosotros tenemos bueno, pues una serie de ideas sobre que hay que devolver al universo mediante la caridad material. O sea, yo me puedo sentir, y esto es algo que hago, que cuando cobro, esto es algo completamente prosaico, pero yo cuando cobro mi nómina todos los meses, hay un dinero que devuelvo al universo. Porque sí, entonces a lo mejor invito a un amigo a comer, que sé que tiene algún problema de dinero, o dono a alguna ONG, o hago ese tipo de cosas. Entonces, incluso nosotros estamos preocupados por eso, pero ellos lo hacen de una manera más centrados, yo creo que en lo material, y son bueno, son más humanistas que nosotros. Nosotros estamos más preocupados, digamos, de algo un poco más en el aire, en las flores y en el viento y en todo, ¿no? En todo eso. Que no digo que los masones, pobrecitos, no tengan estas inquietudes espirituales, que también las tienen, son personas, como todos nosotros, y muy majos, pero claro, el punto de vista es otro. De todas formas, son nuestros primos, o sea, ahí directamente hay, y el otro día me lo comentó un amigo mío, Gus, si me estás viendo un besito, me comentó que había un rito que había sido diseñado por un Rosacruz masón, que era de las dos órdenes, y se notaba, cantaba a la legua, o sea que ellos lo estaban haciendo como masones y cantaba a la legua, que era un rito Rosacruz, que era un rito ideado por un Rosacruz. Entonces, claro, es muy divertido, porque al final somos los primos y se nota muchísimo, muchísimo, en muchos sentidos. ¿Y qué otras influencias ha ido adquiriendo? Esta es la pregunta que te decía que es divertida, porque ¿quién no ha sido Rosa Cruz y quién no ha influenciado a la Rosa Cruz? Teniendo en cuenta que cuando llega todo el romanticismo, que es lo que te he comentado antes, Sí. había un boom de lo de las antiguas religiones, las antiguas civilizaciones y todo esto. Egipto. Egipto, Dios mío, hemos descubierto Egipto, madre mía. Bueno, pues claro, teniendo en cuenta que existe todo este boom y todo este interés y tal, pues lo que pasa es que también se despierta el interés por la Orden Rosacruz y especialmente por la Orden Rosacruz más mítica, esta que decimos que había existido con Cristian Rosacruz y todo tal. Bueno, ¿qué pasa? Que empiezan a salir Rosacruces de debajo de las piedras como setas. Nadie sabe si venían y procedían de los que escribieron el Fama Fraternitatis o si eran masones que decían, pues vamos a fundar la Orden Rosacruz. Y al final empiezan entre lo que te decía antes de órdenes que se desgajan y órdenes que aparecen de la nada. Al final, aquí todo Cristo es Rosacruz. O sea, hay una plaga. Entonces, cuando, por ejemplo, se forma la Golden Dawn, es fundada por 3 masones, pero es que son masones y rosacruces a la vez. Sí. Entonces surge además como una especie de spin-off de los rosacruces, más intentando tener una metodología propia e intentando que sea algo mucho más con un corpus, con una manera de hacer magia un poco más específica, porque claro, los rosacruces para nosotros es una experiencia puramente mística, entonces siéntate a hacer esto
en tu día a día, ten tus revelaciones en tu día a día y luego pasa por el rito y ten tu revelación que tú quieras. Pero claro, esta gente empieza a hacer magia, magia hardcore, magia Magia más operativa, basada, sí, sí. claro, basada en otras fuentes. Entonces empiezan a hacer ahí el megamix y claro, de pronto te encuentras con que están utilizando cosas que habían aprendido de los Rosacruces, pero ellos le dan como su saborcito, ¿no? Hay que tener en cuenta además que en toda esa época estamos en paralelo casi con el surgimiento de la teosofía. Aquí tenemos de nuevo, ¿quién fue primero? ¿La gallina o el huevo? A ver, se dice que primero fueron los Rosacruces, ¿vale? Hay que decirlo y existe constancia de mucho antes. Pero claro, llega la teosofía, llega Madame Blavatsky y Blavatsky dice y promulga que todo es uno. Ella dice, no hay religión más alta que la verdad, es su lema. Y entonces ella lo que dice es, oye, que la gente de Occidente y la gente de Oriente no, en realidad no veneramos a cosas tan diferentes, no queremos, al final todos queremos lo mismo y eso es una realidad, el ser humano es el ser humano. Y entonces ella dice, todas las religiones son una, todos los dioses son uno, venga alegría, ¿no? Y ella hace como ese megamix, se va al Tíbet, se va a Nepal, se va aquí, al Himalaya, estudia muchísimo, se va a Nueva York, la mujer hace un Christian Rosacruz de su época, ¿no? Y claro, estamos ahí en nuestro boom Rosacruz está a la par de la teosofía. Lógicamente hay influencia, ¿vale? Porque absolutamente todo el entorno de Madame Blavatsky, prácticamente en Nueva York, era Rosacruz. Luego nosotros nos volveremos a encontrar con la teosofía más adelante, porque luego la teosofía tiene su momento de gloria, que dura hasta nuestros días prácticamente, y muchas veces yo estoy leyendo materiales de mi orden y digo, esto es de la teosofía. Y me hace gracia, porque me encuentro exactamente en la misma tesitura. Digo, anda, mira, si esto es de teosofía. Entonces me hace gracia encontrar eso. Y me dejas un segundo que voy a cerrar la puerta porque creo que ha entrado alguien. Un Sin momentito. problema, sin problema. Sin duda alguna, chicos, lo que más me gusta de esta entrevista, aparte de lo maravillosa que es Hardware, son los gatos de fondo, que se van viendo reflejados en el espejo cómo se han ido acomodando a lo largo de toda su siesta. Absolutamente, van moviéndose para... Ellos son los que mejor viven en mi casa, ni yo Sí, ni nadie, son mis en la gatos. mía también, ¿eh? Bueno, te estaba contando que nos volveremos a encontrar con los teósofos y con los antropósofos y nos vamos a ir encontrando con Steiner en todo el siglo XX y con toda su gente. Pero bueno, sí que, claro, porque entonces ellos están en la cresta de la ola, ¿no? Cada orden tiene como su momentum. Golden Dawn ya lo hemos comentado. ¿Por qué? Hemos comentado, obviamente, tiene influencia en Telema, pero por Golden, sobre todo, ¿no? O sea, de una cosa va a la otra. Y como no, pues tiene influencia en Wicca. Pero porque tiene uno con otro. O sea, cuando te das cuenta de todo lo que La proviene, sucesión. claro. Finalmente yo creo, y esto es una cosa que solo me lo he encontrado conmigo misma, porque solo he vivido yo esto, así que yo haya hablado con alguien que sea Rosacruz y que además esté en esta situación. Yo soy iniciada de la Fellowship of Isis, de la Hermandad de Isis, que venera a Isis de los 1000 nombres y todo esto. Y es muy curioso porque Lady Olivia Robertson, que ella lo que hacía era una serie de ritos que ella los llamaba los Maggie Degrees, los grados de Maggie o de mago, ¿no? Ella lo que hacía era como dramatizaciones de mitos que luego ella iba mezclando y montando con cosas que se le iban ocurriendo. Era una persona con una formación de mitología que tela marinera. Entonces, cuando yo he pasado por esos ritos, he vivido experiencias místicas muy similares a las que he llegado a vivir en la Rosacruz, con lo cual, y además la estructura de grados es muy parecida, de la espiral de los adeptos es muy parecida a los 33 grados de la masonería, de hecho son 33 grados, y claro, cuando te planteas todo esto dices, va a ser que es un mix entre paganismo, masonería y rosacrucianismo, o sea, es como un sitio en el que confluye todo con las propias ideas de Lady Olivia. Pero me lo encontré yo me inicié en el año 2017, viví una serie de experiencias
muy brutales a nivel de misticismo. Fue una de las razones por las que luego entré en Amor, porque me había gustado mucho, aparte de que yo practico chamanismo también, le doy un poco a todos los palos. Y, y es cierto que me llamó mucho la atención ese tipo de revelaciones místicas que tuve por mí misma. Y eso no se lo he escuchado a nadie, ¿eh? Pero cuando empiezas a tirar del hilo y te das cuenta de que casi todas las religiones hoy en día tienen del neopaganismo, tienen algún punto místico. También la Obot, por ejemplo, el druidismo romántico, tiene mucho también de esto, de tu propio, bueno, pues tu propia concepción, de buscar tal, porque no es un reconstruccionismo duro, digamos, vamos a hacer la religión de los antiguos irlandeses, por ejemplo, que hay un grupo que lo hace eso súper bien, que son Dungailines. No, aquí estamos hablando de un reconstruccionismo romántico, mucho más basado en, bueno, pues a través de las leyendas y a través de las historias vemos otras cosas, entendemos cosas a través bueno, entendemos cosas de nosotros mismos, tenemos nuestras revelaciones personales. Eso es muy Rosacruz, o sea, pero mucho, mucho. Y yo es vamos, creo que hasta hoy en día constantemente estamos siguiendo los mismos pasos que marcaron unas personas en el año 1600 y pico, que no hemos inventado nada a los contemporáneos, vamos. Vale, y a ti personalmente, ¿qué dirías cuál es la importancia del movimiento Rosacruz en el esoterismo? Buah, mira, yo sé que tú sabes de tarot. Ujú, Tú sabes de tarot. La importancia es enorme, grandísima, tan grande que hay mucho, mucho de Rosacruz en el tarot, en el Rider-Waite y en todos los, por tanto, en todos los que vienen de todos los tarots que vienen del Rider-Waite, que no son pocos, ¿vale? ujú, Porque Arthur Edward Waite era masón y era Rosacruz. Porque, bueno, pues incluso el fundador de mi orden estaba metido también en círculos esotéricos y era un autor bastante importante. Y es que la importancia es tremenda, porque es que la mayor parte, nosotros bebemos casi todo de esoteristas que estaban a principios del siglo XX. ujú. Y toda esa gente, la mayoría, era Rosacruz y era masona. La importancia es bestial, pero es que la de los masones también, o sea, casi por igual. Y a veces es casi imposible distinguir qué viene de cada cosa. Cuando ves una cosa un poquito más mística, dices, bueno, vale, esto puede ser Rosacruz. Cuando ves una cosa un poco más de la sociedad, tal, ahí sí que te lo planteas más, dices, ah, esto posiblemente sea masón. Pero es tremendo y llega hasta nuestros días y ni siquiera lo sabemos. Ujú, interesante. Y bueno, ya para acabar, ya simplemente te quiero dar las gracias, porque de verdad llevamos ya una hora en la que no has parado y ha sido maravillosa, de verdad. Ha sido una hora maravillosa en la que de verdad yo salgo muy, muy feliz porque, bueno, cuesta encontrar gente que esté metida en estas órdenes. Al menos yo no conozco a nadie, excepto a ti, así de claro. Y entonces yo agradezco mucho tu tiempo. Y bueno, voy a abrir una ronda de preguntitas porque veo que aquí hay unos cuantos participantes que quizá quieren animarse a preguntarle algo a Harwe. Yo la verdad es que ya tengo mi curiosidad satisfecha, tanto porque hemos tenido nuestra reunión aparte como por aquí por la entrevista. Y les cedo el turno de preguntas a la gente, por si se anima a decir algo, quiere, bueno, quiere preguntar o proponer algo a Harwe. Así que de verdad, Harwe, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. De Nada, verdad, ha sido hombre. un placer enorme tenerte aquí. Y bueno, que sepas que eres bienvenida cuando quieras. Muchas gracias, hijo. Y bueno, de nada, gracias a ti. Y nada, y vamos a, si alguien quiere escribir la pregunta por el chat, dejamos ahí un par de minutitos. Y si no, la única pregunta que yo te quiero hacer, pero más que nada para que se la contestes a la gente, para que la gente tenga un poquito de esto que yo te la hice, es ¿qué hay de los Rosacruces y la magia operativa? Uy, es verdad que me hiciste esa pregunta. Es que para la gente que no, que, claro, es que nosotros tuvimos ayer una reunión, ¿vale? Contexto. Tuvimos ayer una reunión y Carlos me hizo esta misma pregunta y él tenía mucha curiosidad por esto. Cuando tú hablas de magia operativa, hablas de vamos a hacer un círculo aquí, vamos a montar una serie de rituales y vamos a hacer una serie de cosas, ¿no? Como tal, no te puedo contar mucho de eso. Voy a Ujú. contarte hasta donde puedo, ¿vale? Vale.
Nosotros, digamos que en magia operativa se lo vamos a dejar a la Golden. De hecho, vamos, gran parte de lo que hace la Golden se podría considerar como el core de la magia operativa, como tú lo llamas, ¿vale? Eso tiene también sus propias influencias. Lógicamente hay puntos en común, lógicamente hay puntos que vienen de otro tipo de prácticas, ¿no? Nosotros, digamos que no es que vayamos a montar un círculo, hacer esto, hacer lo otro. Sí que hay cosas que hacemos que están más relacionadas con nuestro momento de estudio y reflexión, ¿vale? Hay algunas cositas que se hacen, como por ejemplo, pero no se podrían considerar magia operativa como las consideras tú, a lo mejor como un ritual mágico, no sé qué, sino que nosotros las hacemos, digamos, de una manera un poco más sutil, un poco más tranquila, un poco menos ritualística. Por ejemplo, tenemos rituales o tenemos, no rituales, tenemos maneras de mandar sanación a las personas, de mandar sanación a situaciones. Tenemos maneras de mandar energía a, tenemos maneras de mandar pensamientos a, pero está más relacionado con el uso del psiquismo, a lo mejor, que con lo que tú llamarías magia operativa. No sé si me estoy Vale. explicando. ¿Satisface eso tu Sí, pregunta? sí, por Vale. supuesto. A mí me queda claro. Mira, y abrimos paso a las preguntas que nos están haciendo. Mira, por un lado, Óscar nos pregunta, ¿entonces el Rosacruz no tiene nada que ver con el judeocristianismo más allá de la Kabbalah? A ver, tiene que ver en tanto que su origen, ¿no? O sea, su origen, a ver, creo que como si has llegado tarde, lo voy a repasarlo brevemente, ¿vale? El Rosacruz tiene que ver con el judeocristianismo en tanto en cuanto nace en un contexto cristiano y asociado a la reforma protestante. Eso es indudable, es incontestable. Ahora bien, nosotros no tenemos nada que ver con el judeocristianismo, más allá de las enseñanzas místicas de la Cábala. ¿Por qué? Pues porque la Cábala es un sistema místico. Nosotros nos fijamos en los otros sistemas místicos y decimos, esto nos sirve, esto nos sirve, esto lo incorporamos o esto no. ¿Vale? Y además es que la Cábala estaba en ese momento, cuando la orden nace, digamos, estaba en ese momento en plena ebullición. ¿Vale? Nos pregunta Ana, ¿la entrada a la orden está supeditada a la entrevista si se pasa o no? Sí, sí. Ujú. Hay unos requisitos, ¿no? Por lo que entiendo, unos requisitos que serán más o menos flexibles o más o menos duros. Claro, yo cuando entré, la verdad, no sé muy bien en qué se basan. Supongo Ujú. que para ver que no soy una mala persona, porque además se requiere que seas una persona, digamos, honorable, buena, ¿no? O sea, que no Y vaya que no esté loca y esas cosas, ¿no? metiéndole el ojo el dedo en el ojo a la gente, así por, no, pegándole el COVID a la gente así por gusto, no, hombre, no. Pero yo, vamos, me imagino por el tono de la entrevista, ¿vale? Que lo que te quieren preguntar es más bien en qué crees. Oye, ¿y tú en qué crees? ¿Cuál es tu concepto de Dios? Yo cuando conté todo mi concepto de Dios, yo creo que la mujer que me estaba entrevistando por teléfono tenía que quedarse así. Claro, yo soy una persona de sí, ya de por mí misma, soy una barbaridad de mística, pues claro, cuando y le digo, ¿respondes a tu pregunta? Y dice, sí, 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 con creces. O sea, la sensación fue un poco esa, ¿no? Yo creo que más bien se fijan en eso, Ana, no se fijan en que seas buena persona y en que y seas una persona honorable y cumplas las leyes, que eso es importante, y en que creas en algo y sepas en qué crees. Vale, estupendo. Bueno, pues chicos, si alguien tiene alguna pregunta, dejamos el último minuto. Si no, Tenemos simplemente... preguntas en el chat de preguntas y Ah, mira, respuestas. perfecto, es verdad, gracias. Mira, los materiales en esta orden son en castellano, dice Diego. Sí, sí, hay órdenes, o sea, la orden está en varios idiomas, traducida a varios idiomas. Es una orden grande, nació en Estados Unidos, pero es una orden grande que tiene materiales en castellano, sí. Dice Dulce, ¿es posible aprender y llevar a la práctica una parte de distintas órdenes? Yo diría que sí, ¿vale? Lo que ya no sé, porque no lo he vivido, es hasta qué punto hay animadversiones entre unas órdenes y otras. Yo, para mí, todo el mundo es guay, todo el mundo es amigo, así que podría entrar en cualquier sitio. Vale. Nos pregunta Daniel, has hablado un poco de la influencia de la teosofía en Wicca y su conexión con el rosacrucianismo. Como wicana, ¿qué influencias principales has podido ver en Wicca moderna e incluso en movimientos paganos contemporáneos? Creo que lo he contestado antes un poquito por el tema de la Fellowship of Isis, pero sobre todo el hecho de pasar por determinados umbrales, como he comentado el caso específico de la Fellowship, el pasar por determinados umbrales y que tu concepción de ti mismo
y o de la divinidad, ya no sé la misma. Pongo un ejemplo específico de algo que me sucedió en un ritual de Foy. Yo tuve en un ritual de Foy, en uno de los misterios, tuve una revelación muy grande sobre la naturaleza del universo, el cómo estaban compuestas o sea, la materia y una serie de cosas, ¿no? Yo ese mismo tipo de conclusiones las he tenido también en rituales de iniciaciones, digamos, ¿no? Dentro de lo que es el rosacrucianismo. En Wicca moderna también he tenido esa experiencia, o sea, he llegado a tener esa experiencia mística. Yo ahí es donde vería la influencia, ¿no? En que al final también se puede tomar determinadas iniciaciones en determinadas tradiciones donde yo he tenido experiencia, no puedo hablar de todas, puedo hablar de donde yo he tenido la experiencia, en la que es posible que tú tengas ese acercamiento a la divinidad y tengas tus propias revelaciones. Dani, no sé si eso responde a tu pregunta. Ay, Dani, manifiéstate por el chat. Dice, y otra vez pregunta Dani, ¿qué crees que la Orden Rosacruz puede aportar a individuos de a día de hoy, independientemente de sus creencias y senderos espirituales? Sentido de conexión con el resto de los seres. Yo creo que nos hemos vuelto muy individualistas, excesivamente individualistas. Está muy bien, o sea, está muy bien el ensalzarse uno. Yo luego soy una persona muy independiente y muy individualista también. Está súper bien ensalzarse uno y ponerse uno por encima y ponerse uno por delante, pero hay veces en las que tenemos que entender que el ser humano es un ser gregario y que como ser gregario tenemos una interdependencia no solamente con nuestros congéneres, sino también con el resto de la existencia y que lo que hacemos tiene consecuencias sobre el resto de la existencia. Creo que eso nos puede ayudar mucho a tomar pie, ¿no? a tocar un poquito la tierra sobre que no somos islas abandonadas en mitad del océano, sino que tenemos una cierta interdependencia que aunque lo que hagamos aquí aparentemente no tenga ninguna relación con lo que vaya a pasar allí, lo que está pasando allí al final muchas veces es consecuencia de lo que está pasando aquí, ¿no? Darnos cuenta de eso, llevarnos a la reflexión sobre eso, porque veo también en la espiritualidad actual mucha tendencia quizás a sobre individualizarse en algunos. Y esto a mí, por ejemplo, que me sirve, yo que ahora mismo me defino como buscadora, me sirve mucho para equilibrarme, porque si no, estaría metida en mi burbuja. Y me sirve para crear esa hermandad con el resto de las personas y ponerme un poco también en su piel. Supongo que un poquito de autorresponsabilidad también, ¿no? Sí, también. Porque al fin y al cabo, ¿no? Si es lo que tú dices, vivimos en un mundo donde estamos tan centrados en nosotros, de una manera personal, que nos olvidamos muchas veces de que, bueno, el aleteo de la mariposa que provoca el tsunami podemos ser nosotros. Sí, absolutamente. Pues, Harwe, de verdad, ya no te molesto más. Enormemente agradecido. Muchísimas gracias por estar aquí en Aula Arcana. Nada. Daros las gracias a todos los asistentes que habéis venido aquí a escuchar a Harwe y los que nos veáis por diferido, que vais a ser más de 100. Pues, de verdad, enormemente gracias por estar aquí también con nosotros. Y nada, os mandamos un enorme saludo. Harwe, te mando un abrazo enorme desde aquí, desde Otro una para ti. parte calurosa, pero no tanto de España. Así que Sobrevivimos gracias al aire acondicionado. sí, 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 Bendito invento. yo también lo tengo ahí, no te voy a equivocar. Así que de verdad, enormemente agradecido y bueno, estamos en contacto, ¿de acuerdo, Harwe? Muy bien, muchas Sí. gracias a todos. Un beso. Gracias a ti, hasta pronto, Harwe.